Kerbain, también producido por la actividad repetitiva. O algunas veces cuando el paciente hace una actividad muy fuerte como cargar mucho peso, tiene una lumbalgia producido por contractura muscular, ¿no?, de los músculos paravertebrales. El tratamiento de estos siempre va a ser reposo, antiinflamatorios, y dependiendo de la severidad se puede hacer procedimientos como infiltraciones y terapia física. Todo esto lo van a ver en otra especialidad que se llama medicina física y rehabilitación. ¿Ok? Pero como también produce dolor, uno tiene que estar seguro en qué casos se trata de estos problemas y en qué casos se trata tal vez de una artralgia inflamatoria, artritis reumatoide y todo lo demás. Para eso nosotros ya hemos visto todas las enfermedades difusas del tejido conectivo. Por eso es importante siempre, porque el paciente solo va a venir, doctor, me duele la mano, no me duele la muñeca. Entonces es trabajo nuestro saber decir, este dolor de muñeca probablemente se deba a un problema inflamatorio o tal vez solo sea una tendinitis. Entonces, uno es la actividad y que demande mucho esfuerzo o una actividad repetitiva. Eso van a ir viéndolo poco a poco. Pero otro factor importante es las enfermedades metabólicas que pueden predisponer a que estos pacientes tengan uno u otro problema. ¿Okay? Por ejemplo, el hipotiroidismo puede predisponer a que los pacientes tengan tendinitis, tengan dedo en gatillo, tengan síndrome de túnel carpiano, tengan artralgias. Hay muchos pacientes que debutan con hipotiroidismo en Hashimoto y tienen dolor articular y muchas veces de características inflamatorias. ¿Okay? Y así el hipertiroidismo, la dislipidemia, son enfermedades metabólicas, incluso yendo un poquito ya más allá, problemas de hormonas de crecimiento, el Addison, el hipo o hipercortisolismo, tienen manifestaciones musculoesqueléticas. Es más, algunas enfermedades metabólicas pueden tener manifestaciones sistémicas. Hemos visto en miopatías o inflamatorias, ¿no?, donde están la dermatomiositis, la polimiositis, que las miopatías pueden tener muchas causas. Una de ellas, por ejemplo, es el hipotiroidismo. Entonces, la idea y el objetivo de este tema es que más o menos tenga un enfoque más integral de cuando un paciente tiene dolor, ¿no? No solo es ni musculoesquelético, ni una enfermedad difusa del tejido conectivo, que es todo lo que hemos visto, ¿no?, reumatología, sino hay otras enfermedades que uno tiene que tener en mente también, ¿ok? Como diagnósticos diferenciales. Ok, chicos. Estuve hablando, esperando a que pongan vuestras diapositivas. ¿Qué pasó con Mari Claudia? ¿Te llamé en la lista? Doctor, ella es la que va a presentar la pantalla. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí. Okay. Doctor, en el momento que me llamó la lista se me fue el internet, pero creo que no me escuchó. Ok. Gracias, doctor. Ok, chicos, pueden iniciar. ¿Cuántas son? Son 5, ¿no? 5. Máximo cada uno. Máximo 1 hora para todos. O sea, estamos iniciando 12:20. Deberíamos estar terminando 1:20. ¿Okay? Así que calculen su tiempo. Ok, chicos, pueden iniciar. Ya, doctor, buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer acerca de, yo les voy a hablar acerca de la gestación y cómo ésta interactúa con las enfermedades reumáticas. Siguiente, por favor. Ya, de por sí sabemos que cuando una persona está gestando, normalmente va a tener cambios fisiológicos, ¿no? Y si a todos estos cambios añadimos que la paciente tiene alguna enfermedad, alguna enfermedad reumática, pues las manifestaciones clínicas se acentúan. Puede que el embarazo complique ciertos síntomas dependiendo de la enfermedad con la que esté nuestra paciente. También puede ser que afecte a la madre, puede ser que afecte al feto,
y puede tener diversas interacciones. Ahora, como toda enfermedad reumática, bueno, tiene un tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento también va a tener interacción. Entonces, también vamos a hablar en esta parte de la exposición acerca de la interacción de los fármacos de las enfermedades reumáticas con la gestación. Cuáles son beneficiosos, cuáles no, cuáles se pueden utilizar, cuáles afectan a la madre, al feto y así más. Bueno, lo vamos a profundizar más adelante. Ya. Entonces, es importante que nosotros sepamos, para conocer un poco más de la interacción de la gestación con las enfermedades reumáticas, que conozcamos la fisiología básica de una gestante normal, de una gestante, ¿no? Sabemos que para la supervivencia del feto, para garantizar la supervivencia del feto, el sistema inmunitario cambia, ¿no? El sistema inmunitario se ve afectado. Entonces, la inmunidad en las gestantes baja, disminuye, y bueno, todo esto puede acentuar ciertos síntomas o complicar ciertos síntomas de las enfermedades reumáticas. También se vio que la secreción de inmunoglobulinas va a aumentar y algunas proteínas van a suprimir la función linfocítica. También se vio que las concentraciones de complemento van a aumentar en las gestantes, esto porque porque hay una mayor síntesis. Y también el perfil de citocinas, de linfocitos, que se encargan de mantener la gestación, va a implicar en las diferentes enfermedades autoinmunes. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cómo reaccionan las distintas enfermedades reumáticas en la gestación, o cómo se manifiestan, o cómo se interrelacionan. Ahora, bueno, también se ha visto trastornos hipertensivos, que van a complicar hasta el 10% de las gestaciones en la población obstétrica, y se ha visto que este trastorno hipertensivo es más frecuente en pacientes que tienen lupus. También este trastorno hipertensivo nos genera complicaciones materno-fetales, también neonatales, y la preeclampsia también es frecuente en mujeres gestantes con lupus y en aquellas pacientes que estén gestando y tengan tengan enfermedad renal de cualquier etiología. Ahora, hay principios que se tienen que tomar en cuenta al momento, bueno, en este tema, ¿no? Cuando hablamos de gestantes y la interacción con las enfermedades reumáticas. Uno de los principios es que las mujeres que tengan enfermedades reumáticas deben procurar quedar embarazadas durante un periodo de enfermedad inactiva. Esto para que se tenga un resultado óptimo de la gestación. También la evaluación antes de que las mujeres conciban, la evaluación preconcepcional, tiene que ser valorada de acuerdo al daño que la enfermedad preexistente le pueda generar. También se tiene que valorar la actividad actual de la enfermedad y se tiene que evaluar la seguridad de los medicamentos que se van a utilizar, si son convenientes o no, esos medicamentos que se van a utilizar durante la gestación. Ya, bueno, teniendo en cuenta todo eso, siguiente por favor. Vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico, ya, en las gestantes. Bueno, sabemos que el lupus tiene una alta incidencia en mujeres de edad fértil, entonces la gestación junto con esta enfermedad se ha visto que es frecuente. Hay bastantes gestantes que tienen lupus eritematoso. Ahora, en estas pacientes hay un riesgo alto de preeclampsia. También el lupus incrementa el riesgo de parto prematuro, pérdida fetal, y también que
puedan haber lactantes con bajo peso al nacer. Bueno, todo esto, ¿no? En las pacientes que tengan lupus. También se puede producir un brote de lupus durante la gestación, especialmente en pacientes que tengan enfermedad renal preexistente o tengan la enfermedad hayan tenido la enfermedad muy activa al momento de la concepción. Ahora, las consecuencias maternas de lupus es, bueno, se ha visto que hay bastantes mujeres que pueden tener gestaciones con éxito y pueden culminar su gestación y tener bebés sanos. Pero se ha visto que las pacientes que tienen enfermedad activa, en los 6 meses previos a la concepción, corren un alto riesgo de brotes de lupus durante la gestación. También se ha visto que las mujeres con lupus tienen de 2 a 4 veces más complicaciones en la gestación, obviamente, ¿no? Una de estas es la preeclampsia, que se ha visto que tiene una incidencia del 25% en las mujeres con lupus. Ahora, hablamos de los brotes que pueden surgir durante la gestación. Resulta complicado diferenciar un brote de lupus de la preeclampsia. Entonces, se suele esperar muestras analíticas o se suele esperar la clínica que nos indique si hay un brote de lupus o es preeclampsia. Entonces, hay ciertos parámetros, ¿no?, que nos ayudan a diferenciar esto. Y eso podemos verlo en el cuadro. En el cuadro podemos ver, por ejemplo, para diferenciar un brote de lupus y para diferenciarlo de la preeclampsia, ¿no? En el brote de lupus vamos a ver el recuento de leucocitos bajo, una trombocitopenia ocasional, pruebas de función hepática normales, la presión arterial va a estar elevada, vamos a encontrar proteinuria, orina celular con eritrocitos y cilindros, ácido úrico normal, concentraciones de complemento bajas y aumento de las concentraciones anti-ADN-PC. En cambio, en la preeclampsia vamos a tener un recuento de leucocitos normal o puede estar alto. La trombocitopenia va a ser frecuente, la prueba de función hepática van a estar elevadas, la presión arterial elevada, la proteinuria, orina celular, ácido úrico elevado, concentraciones del complemento normales o altas, y no vamos a tener cambios en las concentraciones del anti-ADN-BC. Entonces, para diferenciar si tenemos un brote o preeclampsia, todo lo que está en el cuadrito se tiene que tomar en cuenta. Ay, lo siento. Ya, las consecuencias fetales de lupus, la tasa de pérdida fetal en las gestaciones es la de un 20% aproximadamente. También, como ya mencionamos, es posible un parto prematuro. La enfermedad activa que más se vio como consecuencia fetal es la nefritis, y el hecho de que la medicación para el lupus también aumenta el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino en los fetos, y también se ha visto bajo peso al nacer. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades mixtas del tejido conjuntivo y la enfermedad diferenciada del tejido conjuntivo. En esta, los pacientes con enfermedad mixta del tejido conjuntivo o la enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo probablemente su gestación no es complicada, a menos que se acompañe de hipertensión arterial pulmonar
o a menos que se tenga una progresión de enfermedad reumática más definida. Las consecuencias fetales que pueden haber son anomalías esqueléticas, por lo general tienen buenos resultados gestacionales. Ahora, las afecciones maternales que pueda haber es que pueden tener brotes durante la gestación, y estos brotes van a estar acompañados de proteinuria, miositis, sinovitis, serositis, y también se ha visto que puede haber hipertensión arterial pulmonar en estas pacientes. Siguiente, por favor. Ya, acerca del síndrome de Sjögren, se recomienda que las madres se realicen anticuerpos anti-RO, anti-LA, y se sometan a ecocardiogramas fetales, que estos se tienen que hacer seguido para vigilar el posible desarrollo de bloqueo cardíaco completo congénito. Ahora, como de los fármacos que ayudan, sería la hidroxicloroquina, que tiene un efecto protector frente al bloqueo cardíaco completo congénito. Ahora, como consecuencias en el feto, tiene un mayor riesgo de pérdida fetal. También corren el riesgo de desarrollar bloqueo cardíaco y manifestaciones de lupus neonatal. Y como consecuencias maternales, vamos a ver que pueden tener enfermedad renal, pericarditis, también un nuevo inicio del síndrome de Sjögren durante la gestación. Para el tratamiento se utilizan glucocorticoides fluorados o inmunoglobulinas y la hidroxicloroquina, ¿no? que ayuda, que funciona como protector frente al bloqueo cardíaco congénito. El siguiente, por favor. Ya, los anticuerpos antifosfolipídicos. La presencia de anticoagulante lúpico va a ser el factor de riesgo más importante de resultados adversos de la gestación en mujeres con anticuerpos antifosfolipídicos. Dentro de las consecuencias fetales vamos a tener un nacimiento prematuro, van a ser más frecuentes, y dentro de las consecuencias maternales, la pérdida de gestación, preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELLP. Como tratamiento es la combinación de ácido acetilsalicílico y heparina en dosis bajas. Siguiente, por favor. Ya, las artritis inflamatorias en la gestación, se dice que tienden a mejorar durante la gestación, y en caso se tenga una artritis reumatoide activa, puede resultar, no nos puede generar neonatos con bajo peso al nacer. La artritis reumatoide en los fetos va a causar, no aumenta la tasa de pérdida fetal durante la gestación, y en las madres se ha visto que el 48% de las pacientes con artritis reumatoide mejoran durante la gestación. Ahora, la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante, en esta se ha visto que se incrementan la tasa de cesáreas, puede llegar hasta un 58%. Y también se ha visto una tasa de aborto del 15%. Está totalmente contraindicado, se suspende en caso de los pacientes estén usando metrotexate o el fármaco de ahí se suspenden totalmente. Y como tratamiento se les da antiinflamatorios no esteroideos o glucocorticoides, pero en ciertas etapas de la gestación los AINES, porque no se puede usar durante toda la gestación, ¿no? Siguiente. Las vasculitis. Las vasculitis de grandes vasos, como la artritis de Takayasu, esta tiene como consecuencias, vamos a ver la hipertensión, daño vascular previo, también puede generar valvulopatías aórticas y la presencia de aneurismas aórticos o renales. Y todo esto serían contraindicaciones para la gestación. Ahora, dentro de las vasculitis de vasos medianos,
Las pacientes que tengan vasculitis de vasos pequeños o medianos, pues, bueno, van a tener gestaciones seguras y exitosas siempre y cuando la concepción se dé en un periodo de remisión de la enfermedad. Ahora, las vasculitis asociadas a ANCA, por ejemplo, en la granulomatosis hay una tasa de recaída del 25% en la gestación, pero una proporción elevada de éxito gestacional. Ahora, con respecto a la enfermedad de BB, la gestación en la enfermedad va a tener un efecto variable sobre la actividad de la enfermedad, pero en general los resultados son buenos. Siguiente, por favor. Ya, los medicamentos utilizados durante la gestación, bueno, aquí vemos un cuadro resumen en el que vamos a ver aquellos con los que tenemos riesgo mínimo, riesgo moderado y riesgo alto. Bueno, en la siguiente, pero de momento vemos los que tienen riesgo mínimo y vamos a ver que no tienen ninguna afección en la madre, en el feto y durante la lactancia, es la hidroxicloroquina. Entonces este fármaco estaría admitido porque no afecta en ninguna etapa de todo el proceso. Ahora la sulfasalacina se acompaña de ácido fólico y pues se puede utilizar durante la gestación, no afecta a la madre, no afecta al feto. Y durante la lactancia se ha visto que puede causar diarreas sanguinolentas en el neonato. Bueno, de estos, la heparina no fraccionada, el ácido acetilsalicílico en bajas dosis son los que tienen riesgos muy mínimos. Los que tienen riesgo bajo, moderado, van a ser los AINES, la prednisona y la prednisolona. Bueno, van a ser los glucocorticoides que van a estar más aceptados, ¿no? No van a tener mucho riesgo en la madre, en el feto, ni durante la lactancia. Ahora, los AINES sí, pero se tienen que usar después de la semana 30 de gestación para evitar complicaciones, ¿no? en el cierre prematuro del conducto arterioso. Ahora, siguiente, por favor. Ahora tenemos los que tienen riesgo alto, los que no se utilizan, son el metrotexate, la leflunomida, van a tener, se evitan la lactancia, van a tener efectos teratogénicos en el feto y algunas afecciones en la madre como infección materna o hemorragias. Y de las que no se conoce, bueno, vamos a ver abajo, el rituximab, el tocilizumab y todo, pues se evitan de preferencia. Entonces, bueno, en conclusión, los AINES van a estar asociados con pérdida fetal temprana y el uso debe ser mínimo al inicio de la gestación. La prednisona y la prednisolona van a ser los corticosteroides más, o sea, los que se pueden utilizar más durante la gestación porque van a atravesar en pequeñas dosis la placenta. Ahora la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, la azatioprina van a ser compatibles con la gestación en los tres procesos, o sea, con la madre, con el feto y durante la lactancia. Y los inhibidores de la del TNF pueden utilizarse en caso muy, muy necesario para controlar una artritis inflamatoria activa. Pero tiene que suspenderse después del segundo trimestre para evitar inmunodepresión en el recién nacido. Bueno, eso sería todo. Para continuar, vamos a tocar lo que son los trastornos de las glándulas suprarrenales, iniciando con lo que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing va a ser un conjunto de trastornos reumáticos, como lo son la osteoporosis, la necrosis avascular, miopatía y la presencia de sinovitis. Vamos a tener dos tipos, un primario y un exógeno. El primario va a estar a causa de un adenoma hipoficiario que va a ser benigno, y este nos va a producir una secreción incrementada del ACTH. Y el tipo exógeno, que va a ser producido por el uso excesivo de corticoides. El uso excesivo de corticoides se puede dar por un tratamiento crónico con corticosteroides, que es el más frecuente, o también se puede dar por un tratamiento en ciclos cortos, pero a dosis altas, por vía endovenosa.
Este va a tener un efecto en el sistema musculoesquelético y nos puede producir lo que es tanto una miopatía como una osteopenia o hasta una necrosis. En la miopatía lo que va a presentar el paciente va a ser una debilidad muscular extrema y va a presentar un dolor. Este va a ser con mayor gravedad, mayor intensidad alrededor de la cintura escapular. Los hallazgos que vamos a presenciar es en biopsia, atrofia de fibras tipo 2. En la miografía vamos a presentar un cuadro de miopatía y las enzimas musculares van a estar normales o en muy poco porcentaje se van a encontrar elevadas. El diagnóstico diferencial, como dijo el doctor, las miopatías se pueden presentar en muchas enfermedades. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y estas se pueden presentar por inducción de estatinas, por una polimialgia reumática o por una polimiositis. En la osteopenia va a haber una relación con la dosis y con la duración del tratamiento de corticosteroides. Generalmente se asocia cuando se va a recibir más de 7.5 miligramos día de prednisona o sus equivalentes. Por lo cual se va a recomendar acompañar el tratamiento con calcio, vitamina D, bifosfonatos y teriparatida. El tratamiento para todo esto va a ser la disminución de la dosis en caso de que se presenten y en caso de que sea muy grave, suspender el tratamiento con corticosteroides. Ahora, pasando a otro, tenemos la insuficiencia suprarrenal. Vamos a tener primaria, secundaria y terciaria. La primaria vamos a ver una afectación de lo que es la glándula, por lo cual va a haber una disminución de las hormonas que se va a producir, sean síntesis, DHA o la aldosterona, mientras que la ACTH y la CRH van a estar incrementadas como mecanismo de compensación. En un secundario vamos a ver la afectación de la hipófisis, en donde se va a tener la disminución de la ACTH con consecuente disminución de la síntesis de hormonas de las glándulas suprarrenal, pero con un nivel incrementado de la CRH. En una insuficiencia suprarrenal terciaria lo que vamos a ver es afectación del hipotálamo, por lo cual va a haber disminución de la CRH, disminución de la ACTH, y la disminución de las hormonas que la glándula suprarrenal produce. Tenemos que saber que la insuficiencia suprarrenal aguda, también llamada crisis suprarrenal, nos va a producir shock y también es potencialmente mortal. La primaria se va a asociar con lo que es hipotensión, náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso, hiperpigmentación y debilidad generalizada. La secundaria va a estar causada por lo que son hemorragias, trombosis, enfermedades granulomatosis como lo son la sarcoidosis y como consecuencia va a afectar a lo que es la hipófisis y como ya les expliqué todo el mecanismo. Las que van a estar asociadas al uso de corticoides son tanto la secundaria como la terciaria. ¿Por qué? Porque el uso de corticoides nos va a producir lo que es un déficit crónico del ACTH, una producción disminuida de la CRH y también nos va a producir una atrofia suprarrenal. El tercer punto a tocar es la acromegalia. En la acromegalia sabemos que es causada por la hipersecreción de la hormona de crecimiento. Esta va a afectar a hombres y mujeres mayores, es decir, en la mediana edad. Tenemos que saber que la hormona de crecimiento, cuando se libera el torrente sanguíneo, va a estimular la producción de la IGF-1. Esta IGF-1 va a estimular el crecimiento del tejido blando, la proliferación de fibroblastos y va a causar un mayor engrosamiento del tejido conjuntivo. El 50% de pacientes va a presentar el engrosamiento sinovial acompañado o no del sobrecrecimiento óseo en lo que es las interfalángicas proximales o en las interfalángicas distales. En los rayos X vamos a ver un aumento aproximadamente de todo, es decir, un aumento de tamaño de la silla turca, aumento de tamaño y espesor de los senos frontales, alargamiento de la mandíbula, engrosamiento de los tejidos blandos, metacarpianos, las falanges van a estar anchas, los espacios articulares van a estar ensanchados, esto debido a una hipertrofia del cartílago.
También vamos a ver un aumento del espesor de la almohadilla talar, ensanchamiento de los extremos externales de las costillas, el paciente va a presentar cifosis y va a haber un aumento de tamaño de los cuerpos vertebrales. Como podemos ver en la imagen, vemos tanto un alargamiento como un engrosamiento de las estructuras óseas, tanto en mano, pies y en la columna, y el aumento del espacio articular por atrofia de los cartílagos. Las manifestaciones musculoesqueléticas se van a presentar en un 75% de los pacientes que tienen acromegalia. Las artralgias en las grandes articulaciones, como lo son la rodilla, las caderas y hombros, son muy frecuentes. Se van a presentar en un 60 a un 70%. La rigidez matutina y la tumefacción de las articulaciones son muy infrecuentes, pero sí pueden estar en algunos casos. La mayoría de estos pacientes va a tener lo que es el síndrome del túnel carpiano. En su mayoría va a ser bilateral. El dolor de espalda también es muy frecuente y muy incómodo. Van a ser con las características que va a ser sordo y difuso. Otras limitaciones que se puede presentar son inestabilidad articular y la deformación de las articulaciones. El tratamiento en la acromegalia va a ir dirigido a reducir el tamaño del adenoma que está produciendo la hipersecreción de la hormona de crecimiento. Y puede o no presentar un beneficio para la persona. Ya. Doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a hablar acerca del eje hipotalámico gonadal. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar sobre todo esto, se hicieron varios estudios, en la bibliografía que encontré, el cual se encontró que las mujeres siempre van a tener mayor incidencia de padecer una artritis reumatoide con respecto a los hombres. La incidencia va a ser mayor en mujeres posmenopáusicas que en las mujeres premenopáusicas, ¿no? Y esto se afirma debido a que existe cierta actividad de las hormonas gonadales que van a estar implicadas. En el caso del hombre, se produce lo que es la testosterona. Va a actuar como un protector de la artritis reumatoide, y en el caso de las mujeres actúa como es el estrógeno, puede ser un factor que puede inducir al lupus eritematoso, ¿no? Así también en otro estudio donde se encontró donde se hizo en 41 hombres con artritis reumatoide precoz, en los cuales se les administró Farmes. Ellos tuvieron una buena respuesta. ¿Qué respuesta obtuvieron? Reducción de la actividad de la enfermedad, mayor concentración de la testosterona y mejor en el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, ¿no? Entonces, también se hizo un estudio de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, en el cual se concluyó que la disfunción de este eje, debido a las variantes genéticas, podría dar lugar al desarrollo a la autoinmunidad, y si a eso le sumamos la predisposición genética, nos da como resultado una respuesta anómala a la inflamación y al estrés, ¿no? Lo cual eso posteriormente da lugar a la artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de la diabetes mellitus. Siguiente. Bueno, sobre todo las manifestaciones o trastornos reumatológicos se van a presentar en mayor frecuencia en estos pacientes, sobre todo en diabéticos de larga evolución. Y esto debido a que existen ciertas modificaciones del tejido conjuntivo en el paciente diabético. Por ejemplo, tenemos lo que es la glicosilación de proteínas, las cuales van a producir posterior un daño microvascular de vasos y nervios, y también el depósito de las proteínas de la matriz extracelular en la piel y en áreas perarticulares. Estos serían los mecanismos fisiopatológicos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a repasar uno a uno de acuerdo a la región, ¿no? En este caso, de acuerdo al hombro, tenemos lo que es la capsulitis adhesiva, o también denominada hombro congelado. Esta va a ser una enfermedad muy frecuente, alrededor del 20%, y consiste en una fibrosis de la cápsula de la articulación del hombro, en el cual vamos a encontrar pérdida progresiva de la movilidad glenohumeral. La clínica que va a tener un paciente generalmente va a tener rigidez de hombro, y también va a acompañar de una reducción del arco articular externo-interno.
como podemos ver ahí en la imagen. Esa sería la cápsula de la articulación del hombro en la imagen izquierda, y en la derecha es donde está inflamada e inclusive puede estar fibrosada. El diagnóstico para eso generalmente se hace clínico debido a la movilidad clinumeral que tiene el paciente. También podemos hacerlo a través de una radiografía, una resonancia magnética, inclusive podemos tener una ecografía. Ahí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Atrás, una diapositiva atrás. Ya. Ahí en la imagen podemos ver, ¿no? Cómo sería la cápsula de la articulación del hombro. Podemos ver ahí que está toda normal, y en la imagen izquierda podemos ver que está fibrosada, ¿no? Como está un poco media roja, entonces eso se le denomina fibrosis. El tratamiento básicamente consiste en fisioterapia, también podemos dar infiltraciones articulares, y en algunos casos, bueno, en los casos graves, artrólisis o artroscopía, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, una más adelante. Una más. Ya, ahí. Bueno, ahora hablemos de la tendinitis calcificada. La tendinitis calcificada también va a ser frecuente en pacientes con diabetes, pero también puede ser frecuente en pacientes que no tienen diabetes, ¿no? Pero se dice que la frecuencia de esta enfermedad es 3 veces a las personas que no tienen diabetes. Consiste en que hay depósitos de hidroxiapatita cálcica en el área de los tendones, sobre todo del manguito rotador. Más frecuente va a ser en el supraespinoso. Básicamente, la clínica consiste en que va a haber un dolor en brazo, que va a tener cierta radiación al cuello, va a haber rigidez o debilidad del hombro, también va a haber disminución del movimiento del brazo. Como podemos ver ahí en la imagen, básicamente el tendón del supraespinoso se puede decir que se empieza a osificar, ¿no? Debido a los depósitos de hidroxiapatita. El diagnóstico básicamente se puede hacer a través de una detección de una osificación anormal en radiografía X. También podemos usar lo que es el uso de resonancia magnética y ecografía, ¿no? Esto sobre todo para descartar otras enfermedades subyacentes. El tratamiento básicamente consiste en fisioterapia. También podemos usar punción, aspiración con ecografía. Esto lo usamos en casos moderados, y también podemos usar lo que es la eliminación por artroscopía en casos graves. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de lo que son las artropatías, de los trastornos reumatológicos encontrados en la mano. Tenemos lo que son, el primero es el dedo en gatillo. Consiste en una tendinocinovitis estenosante del flexor con proliferación del tejido fibroso del tendón, como podemos ver ahí en la imagen. Básicamente consiste en la rigidez en el dedo, y esta va a ser de predominio matutino, y las personas van a tener la sensación de tener un bulto en el dedo. El tratamiento básicamente consiste en administrar corticoides en el tendón. También podemos hacer uso de lo que son tablillas o férulas, ¿no? La siguiente es la tendinocinovitis de Kervain. Esta va a ser una inflamación de lo que es el tendón del estiloides radial, y va a tener un engrosamiento del extensor corto del pulgar. Básicamente la clínica va a consistir en un dolor punzante en la zona radial de la muñeca, y esta se va a empeorar al movimiento, ¿no? El tratamiento consiste básicamente en reposo, fisioterapia. También podemos usar lo que son AINES, y esto sobre todo para tratar los síntomas, como es el dolor, y en unos casos se usa la liberación quirúrgica, y si es que en caso llega a comprometer. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la contractura de Dupuytren. Esta básicamente se consiste en un engrosamiento palmar de los tendones flexores, como podemos ver en la imagen. Ahí lo han pintado con lapicero. Se puede ver que afecta básicamente en la imagen afecta al tercero, al cuarto y al quinto dedo, pero básicamente hay mayor frecuencia en afección al cuarto y quinto dedo, ¿no? El siguiente es el síndrome de mano rígida diabética, en el cual consiste en un síndrome fibrosante que va a provocar contracturas en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales.
Esta va a ser similar a la esclerodermia. El paciente va a tener una piel gruesa, tirante y seria, y cuando nosotros le pedimos que junte las manos, algo así como que junte palma con palma, se va a presentar lo que es el signo del orador, en el cual va a haber una incapacidad de juntar las palmas, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, va a haber ciertas aberturas entre palma y palma. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente para hablar de lo que es el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano generalmente va a incluir a los mecanismos que van a participar en el atrapamiento del nervio mediano o a nivel del carpo. Básicamente va a haber una afectación sensitiva, va a haber debilidad motora, y el paciente también va a referir dolor y adormecimiento, ¿no? Y esto de previo dominio nocturno o al momento de realizar actividades. El diagnóstico básicamente consiste en el signo de Fallen y en el signo de Thiele, en el cual en el signo de Thiele se estimula lo que es el nervio mediano, y en el test de Fallen se junta el dorso de la mano una con otra a 90 grados. Y si en uno de estos dos casos el paciente presenta molestias o adormecimiento, entonces podemos considerar positivo. Otra forma de diagnóstico está a través de la electromiografía a velocidad de conducción nerviosa y finalmente la ecografía. El tratamiento puede variar, ¿no? Lo que son el uso de corticoides, también podemos usar lo que son otros fármacos como la pregabalina para tratar el síntoma, sobre todo el dolor nervioso, el dolor neuropático, y también podemos usar lo que es la cirugía de descomprensión, ¿no? A través de diferentes métodos, método abierto, endoscópico, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahora hablemos de lo que son de la afectación en los pies. La más importante va a ser la osteopatía diabética, ¿no? Aunque es infrecuente a detectar en pacientes con diabetes de larga evolución, se le atribuye a una causa neurovascular, y la fisiopatología sería que existe un flujo sanguíneo incrementado del hueso subcondral, induce mayor actividad osteoclástica, reabsorción ósea, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, en la radiografía, el pie normal. En el caso a este también osteopatía diabética se le llama o síndrome de Charcot, en el cual podemos ver que existe ahí una mayor reabsorción ósea, entonces empieza a crecer lo que es el tamaño del pie. Generalmente la clínica va a haber afectación de todas las articulaciones que se encuentren involucradas, tobillos, metatarsofalángicas, tarsometatarsianas. Así también va a haber una inflamación y aumento del volumen significativo del pie. Se va a acompañar de enrojecimiento, deformidad articular, e inclusive en algunos casos puede haber presencia de úlceras, ¿no? El diagnóstico, bueno, como podemos verlo ahí, se puede hacer a través de una radiografía simple, también podemos usar lo que es la clínica, también en algunos casos podemos usar la resonancia magnética y la gammagrafía ósea. Siguiente, por favor. Y con respecto a los músculos, podemos hablar acerca del infarto muscular diabético. Este también es otro trastorno infrecuente y consiste en un infarto espontáneo del tejido muscular sin lesiones previas, y estas generalmente se van a manifestar en diabéticos lábiles. Existen numerosas secuelas que pueden dejar esta enfermedad, que pueden ser de implicación muscular y microvascular. La clínica básicamente consiste en dolor y tumefacción de aparición súbita, sobre todo en los músculos pantorrilla o el muslo, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen. El diagnóstico puede ser CPK normal o elevado, también tenemos resonancia magnética en T2, y también podemos tomar lo que es la biopsia muscular por incisión, encontramos lo que es edema y necrosis muscular, ¿no? Como podemos ver ahí en la resonancia magnética hay una afectación difusa. El tratamiento consiste en una inmovilización y también podemos lo que es administración de insulina y analgésicos. Siguiente, por favor. Ahora, para finalizar, tenemos lo que es la hiperostosis esquelética idiopática difusa. Esta, bueno, ahí se cumplió otra vez el título. Esta básicamente consiste en la osificación del ligamento longitudinal anterior de la columna. Va a afectar a personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, y esta generalmente afecta a otros ligamentos, ¿no? Por ejemplo, son los extrarraquídeos, y una manifestación o signo puede ser que se acompañe de osteofitos. El diagnóstico puede ser a través de una radiografía, una tomografía y otra resonancia.
Ahora, el tratamiento generalmente es conservador y también podemos usar abordaje quirúrgico, ¿no? En este caso tenemos que usar la técnica que implica mayor exposición de los osteofitos. Siguiente, por favor. Gracias. Ya. Continuando, ahora voy a explicar el hipotiroidismo y la enfermedad tiroidea. Siguiente, por favor. Bueno, como ya es de nuestro conocimiento, el hipotiroidismo es la producción insuficiente de hormonas tiroideas. Y dentro de las causas vamos a encontrar a la tiroiditis de Hashimoto, que es la más común, que corresponde al 95% de los casos. Pero otras causas también es el adenoma hipoficiario, la resección quirúrgica, la carencia de yodo, deficiencia en la vía de yodotironina sintetasa y el uso de ciertos fármacos, ¿no? Como lo son el litio o amiodarona. Siguiente. Bueno, el hipotiroidismo a menudo se va a presentar con una artropatía simétrica característica que va a conllevar a la rigidez de las articulaciones de las manos y de las rodillas. A la palpación lo que podemos encontrar son las articulaciones gelatinosas y al hacer el estudio del líquido sinovial, este se va a caracterizar por ser no inflamatorio y viscoso y aparte porque también va a tener concentraciones altas de ácido hialurónico. Otro punto importante también a recalcar es que con frecuencia se encuentran cristales de pirofosfato cálcico dihidratado y es por ello que el hipotiroidismo debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las articulaciones que presenten cristales, ¿no? de pirofosfato cálcico dihidratado, como lo son la gota, etc. Siguiente. Ahora, en pacientes con hipotiroidismo también se ha descrito una miopatía. Esta miopatía se va a caracterizar por presentar dolor, calambres, rigidez, debilidad proximal, cansancio, concentraciones elevadas de CPK, anomalías musculares en la biopsia, donde se va a observar atrofia de las fibras tipo 2 y aumento de las de tipo 1 y también hipercolesterolemia. En cuanto al síndrome de Hoffmann, va a ser un trastorno infrecuente del hipotiroidismo. Este se va a manifestar con mayor masa muscular, con una pseudohipertrofia, además también de las otras manifestaciones que ya señalé. Y el otro es el síndrome de Kocher-Debrecen-Melaine, que es un trastorno de los lactantes. Y este se va a presentar con una pseudohipertrofia y va a ser similar en hijos de madres que tienen carencia de yodo. Ahora, todos estos síntomas de la miopatía generalmente se van a resolver con el tratamiento a base de hormona tiroidea, ¿no? Que es la levotiroxina. Una neuropatía también como el síndrome del túnel carpiano también puede ser una manifestación inicial del hipotiroidismo. Y esto se debe a que hay una acumulación de glucosaminglucanos en los tejidos circundantes. Siguiente. En cuanto a la enfermedad tiroidea, el hipertiroidismo pues ya también va a ser una producción excesiva de hormonas tiroideas. Ahora, los pacientes con hipertiroidismo secundario a enfermedad de Graves, lo primero es que pueden presentarse con mixedema pretibial y oftalmopatía. Este mixedema va a aparecer en forma de nódulos sobre la superficie pretibial. Generalmente estos nódulos miden más de 1 centímetro y van a estar compuestos por ácido hialurónico. Van a ser de color rosado o violáceo y también se caracterizan por ser indoloros. Lo segundo es que también estos pacientes pueden presentar en ocasiones debilidad muscular. Capsulitis adhesiva de hombro hasta pérdida de masa muscular y también a pérdida de peso. Y al igual que en el hipotiroidismo, acá también en el hipotiroidismo, la mayoría de estas manifestaciones se van a corregir con el tratamiento. Y algo muy importante aquí a recalcar es que una manifestación frecuente y grave del hipertiroidismo va a ser la osteopenia y la osteoporosis. Siguiente. En cuanto a los trastornos tiroideos en pacientes con enfermedad reumática, empezando por el ES, según estudios se ha demostrado que existen anticuerpos antitiroideos entre el 15 al 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Ahora, los estudios de pacientes con enfermedad de Graves y tiroiditis autoinmune crónica también han demostrado más del 26% de positividad de ANA y el 34% de anticuerpos contra el ADN monocatenario. En cuanto a la artritis reumatoide y la artritis psoriásica,
se ha demostrado una mayor enfermedad subclínica y clínica, así también como el aumento de la frecuencia de anticuerpos antitiroideos en comparación con controles. Siguiente. Siguiente, Clau. Clau, siguiente. Ya. En cuanto al síndrome de Sjögren, igual según estudios también se han descrito síntomas del síndrome de Sjögren como la conjuntivitis seca y la xerostomía en el 32% de los pacientes que presentaban tiroiditis autoinmune. Y la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto también podían aparecer antes o después del síndrome de Sjögren. El esclerodermia y la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, de igual manera, se encontraron anticuerpos antitiroideos en una cuarta parte de los pacientes y menos del 20% también presentaban hipotiroidismo patente. Siguiente, Clau. Ya, la artritis idiopática infantil, estos niños tienen una incidencia mayor de anticuerpos antitiroideos y también de hipotiroidismo subclínico que los niños sanos. Ahora, según el estudio también que se ha realizado, se ha demostrado que los niños con anticuerpos tenían todos los síntomas de artritis idiopática infantil. En cuanto a las espondiloartritis, la tiroiditis va a ser más frecuente en los pacientes con mayor duración de la enfermedad y enfermedad reumática activa, sobre todo en aquellos pacientes con espondilitis anquilosante. Siguiente, Clau. Doctora, el internet de mi compañera está fallando. Ahorita va a volver a compartirlo. Y por último, la tiroiditis de Hashimoto. Según estudios también se ha demostrado que la prevalencia de la tiroiditis de Hashimoto en pacientes con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide fue del 24%. Y estos resultados pues indican que es clínicamente importante evaluar a los pacientes con LES y con artritis reumatoide en busca de la enfermedad autoinmune tiroidea concomitante. Siguiente, Clau. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar las alteraciones reumatológicas en el hipoparatiroidismo. Siguiente, por favor. Para entender mucho mejor estas enfermedades, tanto el hipoparatiroidismo como el hiperparatiroidismo, tenemos que hablar y conocer sobre la acción de la hormona paratormona, la cual va a ser secretada en las glándulas paratiroides, que son 4 bajo estímulos de hipocalcemia. Va a tener 3 efectos importantes en lo que vendría a ser 3 órganos diana, que vendría a ser el hueso, el riñón y el intestino. En el riñón va a aumentar la absorción de calcio y va a disminuir la cantidad de calcio excretado urinario y va a aumentar la cantidad de fosfato urinario. En el intestino va a aumentar la absorción de fosfatos y va a aumentar también la absorción de calcio. En el hueso va a incrementar la resorción ósea mediante los osteoclastos para que se libere mayor cantidad de calcio al plasma. Esto es lo que va a hacer la hormona PTH. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué va a pasar en su ausencia? Cuando no exista la secreción adecuada de esta hormona, como es el caso del hipoparatiroidismo, lo primero que va a haber es que no va a haber una regulación adecuada en lo que vendría a ser el calcio y va a haber una hipocalcemia.
Y segundo, como hemos visto, que se encarga del recambio óseo, estimulando los osteoclastos, no va a haber ese recambio en el hueso. Entonces, uno de los síntomas que va a aparecer asociados a este va a ser las entesopatías, debido a que el bajo recambio óseo y va a aumentar el volumen óseo debido a la ausencia de esta hormona, ¿no? Puede ocasionar también calcificaciones paravertebrales y subcutáneas. Ahora, los síntomas en sí que se van a dar de la hipocalcemia van a ser causados por la hipocalcemia, ¿no? Van a ser estos síntomas de anestesia perioral, parestesias, espasmos de los músculos de las manos y de los pies, espasmos laringeos, tetania y en casos graves crisis epilépticas. Esto va a ser debido a que el calcio va a ser un estabilizador de membrana, ¿no? Y al haber bajos niveles de esto se van a producir estos espasmos involuntarios. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la osteodistrofia de Albrecht o pseudohipoparatiroidismo. El pseudohipoparatiroidismo va a tener toda la clínica del hipoparatiroidismo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener hipocalcemia, hiperfosfatemia, pero en el hipoparatiroidismo lo que vamos a tener va a ser niveles bajos de la PTH, pero en el pseudohipoparatiroidismo los niveles de PTH van a estar elevadas debido a que en el pseudohipoparatiroidismo va a haber una resistencia a esta hormona por los órganos periféricos, ya sea hueso, riñón o intestino, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de la anterior, por favor. Vamos a tener dos tipos de esta osteodistrofia de Albrecht, va a ser la de tipo 1A y de la tipo 1B. En la tipo 1A va a ser de tipo autosómico dominante, y se va a heredar por vía materna. La clínica que va a causar va a ser calcificaciones de los ligamentos paravertebrales, talla baja en niños y retraso mental, acortamiento de los metatarsos y metacarpos. Esta va a ser muy frecuente, el acortamiento de los metacarpos. Y en el pseudohipoparatiroidismo de tipo 1B, vamos a tener que se va a heredar por vía materna y se va a dar por la resistencia a la PTH, ¿no? Vamos a tener calcificaciones en tejidos blandos, es muy raro la verdad, pero se puede dar también calcificación en los núcleos basales, en las cataratas, en las articulaciones del hombro y tejidos subcutáneos de las manos. Si se da una calcificación en los núcleos basales, puede continuar con una clínica de un síndrome extrapiramidal. Ahora, hemos hablado de cuál va a ser los cambios en lo que vendría a ser el hueso, ¿no? Pero también no hemos hablado del otro órgano diana que va a ser el riñón. En el riñón va a causar enfermedad por depósito de cristales debido a que la hiperfosfatemia va a causar una disminución de la filtración glomerular, haciendo que estos depósitos de cristales se acumulen. Si se va a acumular mucho urato sódico, vamos a tener lo que vendría a ser la monoartritis gotosa, ¿no? Donde la articulación frecuente va a ser la rodilla. En caso de pirofosfatos cálcicos, la acumulación de estos nos va a causar las pseudogotas, y en la acumulación de la hidroxiapatita fosfato de calcio básico nos va a causar sinovitis aguda e inflamación periarticular. También nos puede causar nódulos subcutáneos dolorosos o asintomáticos, esto en caso sea crónico, ¿no? Y puede darse también una calcinosis humoral urémica. Esto se puede dar mayormente en pacientes que sufran de enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser las similitudes de la clínica por hipoparatiroidismo con otras enfermedades reumáticas? A la cabeza vamos a tener la espondilitis anquilosante. ¿Por qué? Como no va a haber recambio óseo en el hueso, esto va a hacer que el calcio siga acumulando. Esto va a hacer que el hueso siga acumulando más cantidades de calcio, produciendo así una rigidez en la columna, la cual puede confundirse como una rigidez matutina en caso de la espondilitis anquilosante. Aparte que también al haber demasiada osificación va a haber alteraciones en la marcha y la postura. Luego también puede manifestarse con signos de sacroilitis, ¿no? Los que nos puede indicar más a una espondilitis anquilosante, pero también puede pasar en el hipoparatiroidismo. Ahora, otro patrón radiográfico que se puede observar tanto en el hipoparatiroidismo y en la espondilitis anquilosante van a ser los patrones de sindesmofitos en los pacientes con hipoparatiroidismo, los cuales van a ser muy similares a los signos radiológicos de la espondilitis anquilosante, como puede ser la ubicación de estos sindesmocitos en el borde vertebral, el espacio discal preservado y la afectación del ligamento paravertebral posterior. Siguiente, por favor. Ahora, también otra de las enfermedades va a ser el síndrome de Haight o hiperostosis esquelética idiopática difusa, la cual va a ser la osificación del ligamento longitudinal anterior de la columna y varios ligamentos extrarraquídeos, como se aprecia en la imagen de la pantalla al lado izquierdo. Se puede ver que en la parte anterior de la columna se ve mucho más blanco esa parte que vendría a ser la parte de la osificación del ligamento longitudinal, ¿no?
Además, esta enfermedad nunca se va a observar antes de los 50 años. Esa sería una característica epidemiológica de esta. Puede cursar con un dolor de espalda, el cual es muy importante diagnosticar adecuadamente, ya que esto no va a responder al tratamiento convencional de una lumbalgia, ¿no? Porque no va a responder a inmunodepresores ni a AINES, pero sí va a responder con calcitriol. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del hiperparatiroidismo. Siguiente. La etiología principal y más importante del hiperparatiroidismo va a ser un adenoma solitario, el cual va a estimular la hiperproducción de la PTH. Como hemos mencionado al inicio de la clase, las funciones de la PTH, al haber un exceso en esta secreción de esta hormona, va a hacer que se acumule calcio, entonces se va a manifestar por hipercalcemia. Y al estimular demasiado la resorción ósea, se va puede cursar con signos radiográficos y con enfermedades en las cuales va a haber un debilitamiento del hueso. Ahora, el hipoparatiroidismo se va a manifestar principalmente por artralgias en lo que vendría a ser en la zona de las manos, de las articulaciones pequeñas. También se puede manifestar con osteitis fibrosa quística, que es como se observa en la imagen, que van a ser características radiológicas. Por ejemplo, en la parte superior de la flechita, superior de la imagen, se va a observar un tumor pardo, ¿no? Que va a ser una densidad disminuida en la parte superior del hueso a consecuencia de la resorción excesiva de calcio. Ahí se observan en donde señalan las flechitas. Ahora vamos a tener, siguiente, está bien. Ahora vamos a tener también la reabsorción subperióstica en el borde radial de las falanges, lo cual va a ser un signo clásico del hiperparatiroidismo. Se puede observar en la imagen izquierda que va a haber una disminución del reborde cortical de las falanges distales. Y en la otra imagen del lado derecho se va a observar los penachos distales de las falanges, que también pueden mostrar reabsorción ósea subperióstica con un adelgazamiento notable de lo que vendría a ser la capa cortical y una deformidad de lo que vendría a ser las redes trabeculares, que se deberían observar normalmente en la imagen central del hueso, ¿no? Pero al haber resorción se va a notar así, totalmente deformada y disminuida. Siguiente, por favor. Ahora, otro signo principal del hiperparatiroidismo va a ser la artritis, la cual va a afectar a las articulaciones pequeñas de la mano, como hemos mencionado. Y la diferencia con la artritis reumática es que este tipo de artritis va a llegar a ser erosiva y va a dejar signos de resorción ósea en lo que vendría a ser las articulaciones radiocarpianas, radiocubitales, pero va a dejar indemne las articulaciones interfalángicas proximales. Va a ser más en lo que vendría a ser las interfalángicas distales. Siguiente, por favor. Gracias, eso es todo. Ok, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok. A ver. ¿Quiénes son del grupo panel? Yo, doctor Quispe Aquino, y mi compañera Pinelo Tomaiconza, Anet. Ya. Ok. A ver, vamos a iniciar con las preguntas. 3 preguntas cada uno. Iniciamos contigo, Rosa. Ya, doctor. Mi primera pregunta sería, ¿me podrían decir cómo podríamos diferenciar un hombro congelado de una tendinitis calcificada si particularmente llevan casi la misma clínica? Doctor, ¿le puedo responder? Claro. Ya. Para empezar, las dos patologías están relacionadas con lo que son las diabetes, ¿no? En caso de la
del hombro congelado, bueno, podemos entender que esta va a ser más frecuente, y la afectación generalmente va a ser de la cápsula. En cambio, en caso de la tendinitis, la afectación va a ser básicamente del tendón, ¿no? Del supraespinoso. En caso del hombro congelado, podemos decir que puede ser inclusive unilateral o puede ser bilateral. En cambio de la tendinitis, generalmente es bilateral hasta un 30%. Y con respecto a la sintomatología, en caso del hombro congelado, la primera manifestación va a ser la rigidez, ¿no? Y el dolor al movimiento. En cambio, en una tendinitis, el dolor va a ser el síntoma más importante, pero esta va a ser sin movimiento, y posterior a ello se puede presentar lo que es la rigidez en los casos severos, y ambos se tratan con fisioterapia. Entonces ahí estaría la diferencia. Ok. ¿Algo que agregar, Rosa? Sí, doctor. Bueno, básicamente en lo que estaba hablando entre las diferencias, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del hombro congelado, también es conocido, ¿no? Como la famosa capsulitis adhesiva. Aquí básicamente el paciente va a tener una pérdida de movilidad pasiva en el hombro, especialmente en la rotación extensa, que se va a acompañar con dolor difuso y va a tener una limitación funcional, ¿no? El curso va a ser insidioso y progresivo en la mayoría de los casos, ¿no? También en la mayoría de los casos va a ser autolimitante y, como mi compañero indicaba, es unilateral. En la tendinitis calcificada es bilateral y su origen básicamente va a ser por los depósitos de carbonato o fosfato cálcico sobre un tendón previamente sano, ¿no? Y también en los exámenes radiológicos va a haber, ¿no?, una marcada osificación anormal en la radiografía. Ok. Siguiente pregunta. ¿Continúo, doctor? Sí. Ya, Segunda pregunta. otra pregunta, ya, aparte de la artritis, otra enfermedad reumatológica va a estar asociada con el hipoparatiroidismo. Doctor, ¿puedo responder la pregunta? Claro. Sí, se ha encontrado que en pacientes con hipoparatiroidismo de un 4 a 5, 7% se les ha encontrado que también está asociado al lupus eritematoso sistémico. Es por eso que se está pensando de que se debería evaluar a todos los pacientes con LES si puedan cursar con hipoparatiroidismo, ya que el hipoparatiroidismo puede causar un QT prolongado, ¿no? Y esto puede causar la muerte en los pacientes. Ok. ¿Algo más que agregar, Rosa Elizabeth? No, doctor, está bien. Ok. Tu tercera pregunta al final. Anet. Doctor, mi compañera Anet me indica que está mal de salud y que justo ahorita está en consulta y por eso es que no va a poder hacer las preguntas, doctor. ¿Y no te dejó sus preguntas? Le voy a preguntar un ratito. Ya, doctor, sí, voy a hacer las preguntas de mi compañera. Ya. Bueno, la siguiente pregunta sería, ya. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar en el hipertiroidismo secundario a la enfermedad de Graves? Bueno, respecto a esa pregunta, muy aparte de las que ya expliqué, que sería el mixedema y también la debilidad muscular que podían llegar a presentar estos pacientes, es posible también que se asocien, ¿no?, alteraciones en las uñas, como podría ser la onicólisis, o también puede haber ensanchamiento de la falange distal o tumefacción también de los tejidos blandos de los dedos. Pero la diferencia está en que los síntomas que yo mencioné, que era el mixedema, la oftalmopatía, la debilidad,
Eso se resolvían, ¿no? Con el tratamiento, se corregían con el tratamiento, pero estas manifestaciones como la tumefacción de los tejidos blandos o las alteraciones en las uñas, generalmente estos trastornos no siempre van a desaparecer cuando el paciente recibe tratamiento, ¿no? A diferencia de los otros. Bueno, Anet tendría que agregar algo a esto. A su segunda pregunta, Rosa Elizabeth. Ya, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿cómo es la interacción de la esclerosis sistémica y la gestación? Yo, doctor. Bueno, la esclerosis sistémica no lo toqué en exposición tal cual, porque es una enfermedad que es más frecuente en pacientes de 50 años, ¿no? A más, pero sí hay información, o sea, sí se han visto casos en pacientes en edad fértil que son gestantes y tienen esclerosis sistémica. Es infrecuente, es poco, pero sí hay. Entonces, bueno, se vio que el síndrome de Raynaud, por ejemplo, que es una manifestación muy común de la esclerosis sistémica, en las pacientes gestantes mejora porque hay más flujo sanguíneo. Entonces, bueno, se vio que este síntoma mejora. Ahora, en caso las pacientes gestantes tengan esclerosis difusa o engrosamiento activo de la piel, tienen mayor riesgo de sufrir crisis renales durante la gestación. Ahora también otro problema sería el hecho de que la esclerosis sistémica no se va a tratar con yecas y aras, y son fármacos que estarían contraindicados en gestantes. Esas serían las consecuencias que puede haber. También que la tasa de aborto es más alta, la tasa de aborto espontáneo es más alta. Y bueno, en conclusión, las pacientes que tengan esclerosis sistémica y enfermedad renal activa con algún compromiso cardíaco no deberían quedar embarazadas, no deberían evitar la gestación por el alto riesgo y las consecuencias graves que puedan haber. Eso. Ok. Rosa Elizabeth, solo en concreto y en resumen, también lo dijeron en la exposición, ¿qué medicamentos qué DMARDs se pueden usar en la gestación? Sí, doctor. Bueno, hay fármacos, por ejemplo, que tienen un riesgo mínimo, riesgo bajo moderado, ¿no? En el riesgo mínimo vamos a encontrar a la hidroxicloroquina, a la sulfasalacina, a la heparina no fraccionada y el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y en el riesgo bajo moderado podemos dar AINE, prednisona y prednisolona, y la aciatropina o la ciclosporina, y también la ciclosporina. Ya. Pero de todas esas, ¿cuáles son DMARDs? La pregunta de los DMARDs sintéticos, ¿cuáles se pueden dar en la gestación? ¿Cuáles son los DMARDs sintéticos? La acetropina. Se puede dar satioprina, pero la satioprina no es un inmunosupresor, sí. No es un DMARD sintético. Solo son 4 los DMARD sintéticos que usamos en AR: metotrexate, leflunomida, hidroxicloroquina y sulfasalacina. De esos, ¿cuáles se pueden dar y cuáles no? Toda la hidroxicloroquina. ¿Ya? ¿Cuál más?
La aciatropina. No, la azatioprina no es DMARDs. O sea, sí, se puede usar, pero la pregunta es, de los DMARDs, ¿cuáles se pueden dar en la gestación? Uno es hidroxicloroquina, la otra, Sulfasalazina. ok, la sulfasalazina. Eso es importante tenerlo claro porque hay muchas pacientes gestantes que tienen artritis. La azatioprina no es un medicamento de elección, es más, no está en las guías para su uso en artritis reumatoide. Artritis reumatoide tenemos los DMARDs sintéticos, metotrexate, leflunomida, hidroxicloroquina y sulfasalazina. De esos cuatro, los que se pueden usar en la gestación son hidroxicloroquina y sulfasalazina. Ahora, ¿hay otros medicamentos que se pueden usar en reumatología en gestación? Por supuesto que sí, todo lo que me han mencionado, ¿no? Tacrolimus, ciclosporina, azatioprina, todo ello. Okay. Frine, ¿qué biológico es el que se puede usar sin ningún problema? ¿Qué anti-TNF se puede usar en la gestación? Buenas tardes, soy Janet, acabo de... Disculpe, yo me encuentro ahorita en el hospital. ¿Podría hacer las preguntas, por favor? No te preocupes, Anet, tu compañera Rosa hizo las preguntas por ti. Pero que ya saliste del hospital, ¿estás apta para responder nuestras preguntas? Sí, doctor, yo creo que sí. Ya, entonces la pregunta va para ti. ¿Qué medicamento biológico anti-TNF se puede usar sin ningún inconveniente en la gestación? Doctor, ¿podría utilizarse la...? No, o sea, la verdad no lo sé, disculpe. Ya, Frine. Frine. Sí, doctor. De los anti-TNF, dijo, ¿no? Sí, de los anti-TNFs. Sería el... doctor, están contraindicados. O sea, su riesgo es desconocido. Por ejemplo, del etanercept, sí. El adalimumab, así, su riesgo es desconocido, entonces se recomienda evitar. Okay. Pero hay uno de ellos que se puede usar, es el certolizumab pegol, porque es un grupo pegilado, lo que hace de que no pase a la barrera hematoplacental. En los anti-TNFs, obviamente, algunos se pueden usar dependiendo del trimestre, pero de por sí su uso tiene que ser limitado. En la práctica casi nunca se usa. ¿Okay? Pero de esos hay uno que sí se puede usar, es el certolizumab pegol. Es uno de los anti-TNFs. Ok. Cuando un paciente toma leflunomida y pasa mucho, los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, se les dice que no pueden quedar embarazadas, excepto, bueno, obviamente sí pueden tener hijos, por supuesto, pero todo es siempre con supervisión, ¿no? Las mujeres que quieren tener hijos teniendo artritis o cualquier enfermedad reumatológica tienen que decir, doctor, ¿sabe qué? Quiero estar embarazada. Y se hace una atención en reumatología y en ginecología, ¿no? Se determina qué medicamentos tiene que dejar de tomar, en qué momento puede ya tener el hijo, tener el bebé, porque obviamente hay unas enfermedades que van a hacer, y la mayoría hacen que las enfermedades reumatológicas se activen más de lo normal. Y en cambio la artritis como que mejora, ¿ok? Pero la mayoría siempre se activa y es peligroso. Pero los pacientes, pese a eso, siempre hay una que otra que dice, doctor, ¿sabe qué? Estoy embarazada, ¿no? Y he estado tomando metotrexate, leflunomida. Incluso algunos pacientes que tienen lupus, vasculitis, recibiendo pulsos de ciclofosfamida, quedan embarazadas. Entonces hay muchas cosas que son irreversibles, ¿no? Lamentablemente, bueno, felizmente no hay riesgo de que
de que todos esos medicamentos sean teratogénicos y haya cambios en el producto, en el recién nacido. Pero no siempre es así, ¿no? Hay muchos pacientes que pueden estar recibiendo pulsos, quedan embarazadas y felizmente no pasa nada con los recién nacidos. Pero el riesgo está ahí, por eso es que es importante siempre indicarles esto. Pero con la leflunomida hay una particularidad. ¿Sí? La leflunomida, si un paciente le está tomando todavía y se da cuenta que está embarazada, hay algo que se puede hacer. Se llama lavado. ¿Cuál es el medicamento que se usa para ese procedimiento, Frine? ¿Y por qué? ¿Cómo funciona más o menos? Frine. Doctor, para el lavado de leflunomida, no recuerdo haber Ya, ¿no? Es un poco complicado. Ya, igual lo van a revisar. Es colestiramina. ¿Ok? Pero igual tienen que saber que con la leflunomida es la única que se puede hacer eso. En cambio, con los otros medicamentos es irreversible. Si tomó metotrexato y se embarazó, hay que esperar nada más. Cruzar los dedos para que no haya ninguna teratogenicidad. Si se estaba poniendo ciclofosfamida y se embarazó, igual. Pero obviamente antes siempre a todas las pacientes se les tiene que decir que no. ¿Y qué pasa con los varones que toman metotrexato? Si tienen artritis reumatoide y toman metotrexato, ¿pueden tener hijos sin ningún problema o tienen alguna recomendación en especial? Ya más complicado, eso es para la práctica, para que se lo lleven, ya no lo estoy considerando como parte de la exposición. ¿Alguien del grupo sabe algo al respecto? Doctor, ¿va a producir infertilidad y disminución de la producción de espermatozoides, de los números de espermatozoides? Ya, un poco, pero no tanto. ¿Pero qué se hace? Por ejemplo, paciente varón de 33 años, tiene artritis reumatoide, tiene su esposa, tiene 2 hijos y viene y dice, doctor, me gustaría tener un tercer hijo. ¿Qué hago? ¿Puedo tener mi hijo normal? ¿Debo hacer algo? Ok, les digo, los pacientes igual que toman metotrexato siendo varones, bueno, los hombres tienen que también suspender el tratamiento, al menos 3 meses antes de que empiecen a querer tener el hijo, ¿no? Al menos 3 meses antes, eso también es importante, por el riesgo también de teratogenicidad. Todos estos riesgos de teratogenicidad, eso ya lo van a ver en ginecología, cuál es la categoría de cada medicamento. No significa que sí o sí vaya a tener algo, ¿no? Sino que el riesgo está ahí por lo que se tiene que evitar, ¿no? Y con cada medicamento es distinto. Ok. Bueno, respecto a las otras enfermedades, bueno, en parte casi todo ya se ha visto, ¿no? Más o menos la intención era de que correlacionen. Por ejemplo, estoy con un paciente con artralgia inflamatoria, debo determinar obviamente lo que nos corresponde a nosotros, pero si por ahí todo sale negativo y las cosas no son un poco distintas, no hay que olvidar que hay enfermedades metabólicas que pueden simular muchas de estas enfermedades. El hipotiroidismo, la diabetes, siempre van a estar ahí, siempre. Hay muchas enfermedades que se parecen mucho, inician de manera muy similar a las enfermedades difusas del tejido conectivo que hemos estado viendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya no habrá preguntas de orales porque tienen examen. ¿Examen de qué curso tienen hoy día? Endocrinología, doctor, el último. Ya. Siempre se quejan de endocrino, así es que mejor ya no los tormento más. Estudien para su examen, que tengan un buen examen. Respecto al curso, creo que hoy día terminamos. El examen que corresponde al tercer segmento va a ser la próxima semana. Probablemente vaya a ser el día jueves.
¿ok? Jueves o viernes, en la noche como siempre. Respecto a las otras notas, bueno, ya saben cómo se va a sacar los promedios finales. Si habría alguien que jale, esperemos que no, todavía no tengo los consolidados. Algo en lo que podrían recuperar son intervenciones orales, ¿ok? Y eso, dependiendo de cómo va a ser a la subsiguiente semana. Pero sin eso, si es que alguien llegara a jalar y solo para ellos, ¿ok? Por lo demás, todo termina la siguiente semana. Bueno, chicos, igual como se los dije al inicio de la primera clase, cada etapa de vuestro aprendizaje como estudiantes y después como internos, residentes, médicos, tienen que aprovecharlo al máximo, ¿ok? Vivimos en un mundo de incertidumbre donde el hecho no solo basta con ser